Muchas personas cuestionan el término bíblico que determina que alguien pueda intentar forzar entrar en el reino de Dios. Podemos ver el término y todo hombre forcejea por entrar en él, como un hombre podría forzar la entrada en el reino de Dios. Primero debemos entender lo que es el reino de Dios. El texto citan y dirán, oye aquí, o, ahí allí, porque el reino de Dios está dentro de vosotros. Vemos entonces que el reino de Dios está dentro. Pero aún no se sabe qué consiste el reino de Dios. Así tenemos el verso porque el reino de Dios no consiste en el comer y el beber, sino en la justicia, en la paz, y en la alegría en el Espíritu Santo. Lo que se concluye que el reino de Dios es el vínculo de Dios en nuestros corazones. Pero entonces, ¿cómo se fuerza esa entrada? Vemos el texto y desde los días de Juan, el Bautista, hasta ahora, el reino de los cielos es tomado la fuerza, y los violentos lo toman de asalto. Aquí está enfocando al Juan el Bautista. Y la referencia es la unión al vínculo que Juan hacía, el bautismo, el cual encontramos el verso viendo en muchos de los fariseos y de los saduceos que venían a su bautismo, les dijo, raza de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Lo que tenemos su paralelo en otro verso Juan decía, pues, a las multitudes que salían para ser bautizadas por él. Raza de víboras, ¿quién nos enseña a huir de la ira venida? Lo que tenemos es que la gente buscaba el bautismo pero no cambia su camino, de esa forma forzaban la entrada al reino de Dios. Por eso el concepto de huir raza de víboras, ¿quién nos enseña a huir de la ira venidera? Así el acto de forzar la entrada en el reino de Dios es aparentarse como participantes del reino cuando no producen lo que es definido produzca, pues, frutos dignos de arrepentimiento, porque el reino de Dios no consiste en el comer y beber, pero en la justicia, en la paz, y en la alegría en el Espíritu Santo. El término griego ligado a forzar es biazo. Y este determina forzar una entrada que no se puede hacer, o ir en un lugar donde no se cabe y aún así forzar estar allí. Vemos versos que definen la cuestión de estar presionado en turba o aperdado en laderas, como, de esa tenemos que una persona que intenta forzar su entrada en el reino de Dios de hecho no conseguirá entrar en él. Visto porque el reino de Dios no consiste en el comer y en el beber, sino en la justicia, en la paz, y en la alegría en el Espíritu Santo. Podemos todavía hacer un paralelo de esta imposibilidad no por fuerza ni por poder, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Por lo tanto es claramente comprobado que no es por actuar correctamente que una persona entra por fuerza en el reino de Dios, sino cuando lo que hace no concuerda con lo que tiene en su corazón. Lo que vemos en el verso locos, quien hizo el exterior, no hizo también lo inferior. Porque da el diezmo de la menta, y de la ruda, y de toda hortalizas, y despreciáis la justicia y el amor de Dios. Estas cosas importaba hacer, sin dejar aquellas. Así podemos observar que todas las cosas deben ser hechas para estar realmente en el reino de Dios, y que forzar la entrada en el reino de Dios es tratar de parecerse como participante cuando se está huyendo de la ira de Dios, en no producir frutos para el arrepentimiento.